Amén. Damos la gloria al Señor, mujeres. ¿Cuántas sienten la presencia del Señor en este lugar? La presencia de Dios es preciosa, Dios es hermoso, Dios no se cansa de bendecirnos y de mostrarnos el amor que Él tiene para cada una de nosotras. Y el tema que hoy les voy a compartir se trata de ponernos la armadura de Dios. Y cuando yo estaba preparando este tema, decía, Señor, es que muchas veces nos hace falta creer que el Señor ya nos dio la armadura, pero creer que la tenemos y que tenemos que tomarla y ponérnosla en el nombre de Cristo Jesús, porque a veces nos minimizamos, nos menospreciamos y creemos que no somos tal vez del agrado delante de Dios o tal vez no nos sentimos totalmente dignas, pero somos hijas de Dios. Somos hijas de Dios y como hijas de Dios, Dios ha puesto una armadura espiritual sobre nuestra vida y tenemos que creer que cuando nos la ponemos, esta se activa, se acciona en el poder del Espíritu Santo y nosotras podemos derribar fortalezas y al enemigo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Lo crees? Esto tiene que creerlo tu corazón, esto tenemos que creerlo día con día y bueno, saber que como iglesia de Cristo, comunidad de Cristo, como comunidad de Cristo, debemos entender que estamos siempre y constantemente en una lucha espiritual, ¿verdad? El enemigo no se cansa de estar rodeándonos, merodeándonos, y el enemigo está siempre tratando de robar, matar y destruir nuestra vida espiritual con el Señor. Entonces, tú y yo tenemos que entender que tenemos que pelear la batalla de la fe y enfrentar a Satanás. Día con día enfrentamos ciertas situaciones, ciertas cosas, ciertas batallas, pero Dios te ha dotado, Dios nos ha dotado como pueblo suyo con una armadura espiritual. Y eso tenemos que saberlo, eso tenemos que creerlo. Muchas veces, como no leemos la palabra o como la leemos como un requisito de ya la ley, no nos adentramos y no vamos a las profundidades y no entendemos y no le pedimos revelación al Espíritu Santo y no estamos en oración, Señor, pidiéndote que tú reveles tu palabra y que tú nos hables y nos digas qué es lo que quieres hablar el día de hoy. A veces estamos en esa falta de entendimiento y el Señor nos está hablando o está hablando a su iglesia y no lo entendemos porque no tenemos esa revelación del Espíritu Santo, porque no nos conectamos. Pero Dios te ha dotado, quiero decirte que Dios nos ha dotado de esa armadura espiritual. Y nosotras como iglesia hemos recibido armas espirituales. Y estas armas no son armas naturales, ¿verdad? No son pistolas, no son bombas, no son ni siquiera espadas con las que podemos luchar, no son nada de lo que se parezca a las armas naturales, no son armas de este mundo. No podemos librar ni una batalla, no podemos librar ni una guerra espiritual contra seres espirituales con armas del mundo, ¿verdad? O sea, todas las luchas espirituales no las vamos a derribar con las bombas o con las espadas que podamos tener, pero las armas espirituales que como hijas de Dios hemos recibido tienen un poder divino. Y no es un poder que tú y yo provoquemos, no es un poder que tú y yo formemos o provoquemos, sino es el poder mismo del Espíritu Santo que opera en nosotras y que tiene el poder divino para demoler y derribar todas aquellas fortalezas y fortificaciones que el enemigo ha levantado sobre tu vida, que el enemigo ha levantado sobre su iglesia. Y déjame decirte que la iglesia, mujer, estamos en ataque. Estamos en una guerra constante. El enemigo quiere destruirnos. Acuérdate, el enemigo viene a robar, a matar y a destruir el propósito que Dios ya depositó sobre nuestra iglesia, sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones. Pero el Señor nos ha levantado como una iglesia empoderada. Y el problema es que
cuando no lo creemos, cuando no tomamos esa armadura espiritual, entonces no sabemos que estamos empoderadas en Cristo Jesús y entonces no accionamos esta armadura, no nos la ponemos y no podemos derribar estas fortalezas espirituales o al enemigo de forma natural. Si no hacemos que el Espíritu Santo esté en nosotros, si no dejamos que la armadura espiritual se active en nosotros, entonces nosotras no vamos a poder hacer nada y el enemigo va a venir y va a vencernos. ¿Por qué? Porque nuestra fe está débil. ¿Por qué? Porque no conocemos para qué sirven cada una de las piezas de la armadura espiritual. Pero Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea que esto quiere decir que la gente nunca es nuestro enemigo. El enemigo puede utilizar a la gente, ¿verdad? El enemigo puede utilizar a la gente para que esté contra nosotros cuando él tenga la oportunidad, pero como cristianos no vamos a tomar venganza contra nadie. Así es que tenemos que tener presente siempre que el enemigo no es nuestro esposo, que el enemigo tampoco son nuestros papás, que tampoco son nuestros hijos o tu suegra, porque muchas veces nos aventamos pleitos y creemos que, ay, pobrecita de mí, todo el mundo está en contra de mí, cuando no nos estamos dando cuenta que el enemigo quiere venir a dividir, que quiere venir a romper las relaciones, que quiere venir a romper la comunidad del cuerpo de Cristo, quiere venir a destruir. Entonces, cuando tú y yo estamos conscientes de lo que el enemigo quiere hacer y nos ponemos la armadura espiritual de Cristo Jesús, entonces tú y yo vamos a entender, es que no es mi esposo el que me quiere molestar. O sea, es el enemigo que viene y quiere poner pleito entre nosotros y quiere que luchemos y él quiere destruirnos a través del pleito. Pero cuando estamos conscientes de que es el diablo queriendo derribarnos, entonces nos ponemos delante de Dios, Señor, tú eres el que nos ayuda, Señor, ayúdanos a derribar este enojo, ayúdanos a derribar este conflicto y ponemos en medio de nosotros tu presencia. Y tu presencia es la que echa fuera todo pleito, echa fuera todo problema, echa fuera toda contienda en el nombre de Jesús. Y yo lo pienso o muchas veces me toca con mis hijos que están pequeños y ellos se encuentran en un pleito y digo, a ver, a ver, a ver. O sea, como que amanecieron con mucho pleito y vamos a quitar este espíritu de contienda, vamos a orar y declarar que la presencia de Dios está aquí y entonces pongo música y entonces apaciguamos el espíritu, entonces reconocemos que ese espíritu de pleito tenemos que echarlo fuera porque va a venir a destruir y va a venir a hablar incluso cosas que no edifican nuestra vida y que destruyen, incluso que marcan el corazón de la otra persona, porque a veces lanzamos palabras que hieren, ¿verdad? Cuando estamos enojados o estamos en medio del pleito, lanzamos palabras que lastiman. Pero si reconocemos y detectamos, porque el Espíritu Santo está con nosotros y nos está alertando y nos está diciendo, oye, espérate, es el enemigo. Este pleito viene de parte del reino de las tinieblas y tienes que echarlo fuera. Entonces, podemos poner alabanzas. Entonces podemos establecer el reino de los cielos y este espíritu de contienda es echado fuera en el nombre de Jesús. Entonces, no es ni carne ni sangre contra que luchamos, porque la lucha es contra esas fuerzas espirituales que son totalmente invisibles, mujeres. Son totalmente invisibles en los reinos celestiales y tenemos que estar siempre conscientes de que estas cosas, ser conscientes de que estas cosas es esencial para nosotros, entender que Satanás siempre está observando cada una de nuestras debilidades y sabe por dónde atacar. Él nos conoce y sabe qué es lo que qué es lo en lo que estamos batallando o cuál es la lucha que tienes el día de hoy. Y Él te ofrece cosas que no valen la pena y entonces conoce tu debilidad y quiere por ahí.
quitarnos la relación con Dios y la fe en Dios y el ánimo y todo esto que el enemigo quiere meter en nuestra vida, porque se mete a través de mentiras, se mete a través de todo lo que él sabe como perfecto mentiroso, ¿verdad? Y vamos a leer Efesios 6:11, del 11 al 18. Yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y esto nos habla de la armadura espiritual. El versículo 11 nos dice, pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes. Entonces, mujer, si tú te sientes en este momento, en este día, en esta etapa espiritual de tu vida tambaleando, quiero decirte que necesitas, que es necesario ponerte la armadura espiritual de Dios para poder mantenerte firme, dice, contra todas las estrategias del diablo. El diablo es un perfecto estratega porque quiere venir y eliminar nuestra vida espiritual, nuestra fe en Cristo. Pero cuando tú y yo nos ponemos la armadura de Dios, nos podemos mantener firmes. Versículo 12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos de autoridades del mundo invisibles, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, una vez más, te recuerdo, no estás luchando con tu esposo, no estás luchando con tus hijos, es el enemigo, son esas fuerzas espirituales, es todo lo que el enemigo quiere traer como destrucción a nuestras vidas. Versículo 13 dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura. No dice nada más ponte el yelmo de la salvación. No dice nada más ponte el calzado de la paz. O sea, dice, ponte toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Si no tenemos puesta toda la armadura de Dios, no vamos a poder resistir al enemigo. ¿Por qué? Porque fácilmente vamos a ser vencidas. Pero tenemos que ponernos toda la armadura, cada una de las piezas para poder resistir al enemigo. Solamente de esta manera. Dice, así, después de la batalla, todavía seguirás de pie y firme. ¿Por qué? Porque si no tenemos la armadura después de la batalla, vamos a terminar como trapos tirados, ¿verdad? Vamos a terminar sin fuerza, sin ánimo, sin esperanza en Cristo, porque no tenemos la armadura espiritual completa en nuestra vida. El versículo 14 nos dice, defiendan su posición. ¿Qué dice, mujeres? Defiendan su posición. Y posición aquí nos habla de identidad. Una posición es tener identidad. Identidad en que sabemos que somos hijas de Dios y la posición del creyente es saber que Dios nos ha dado las armas espirituales para defender la posición como hijas de Dios que tenemos en Él. Versículo 14, seguimos poniéndonos primeramente el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Versículo 15 dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Tenemos que estar preparados para ir y dar las buenas nuevas del amor de Cristo que hemos recibido, de la salvación que hemos recibido a través del sacrificio de Jesucristo. Tenemos que ir y anunciarlo, ¿verdad? Es un regalo precioso que hemos recibido, pero tenemos que ir y compartirlo para salvar a todos aquellos a través de Jesucristo de una muerte eterna. Y el versículo Estamos en el versículo 16. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del enemigo. Entonces levantamos el escudo de fe para detener todas esas flechas, todos esos dardos que el enemigo viene y pone en nuestra mente, pero tenemos que tener cuidado que no penetren en nuestros corazones. Versículo 17 dice, pónganse la salvación como un casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y termina en el 18 diciendo, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Cuando hay dificultades,
Sí. Cuando hay problemas, sí. Cuando hay gozo y tiempos de abundancia y tiempos buenos, también. En todo momento y en toda ocasión tenemos que levantar nuestra oración delante de Dios, nuestra adoración delante de Dios. Dice, manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces aquí podemos ver cada una de las piezas de la armadura del Señor. Y todas estas cosas, todas estas piezas y cada una de ellas desempeñan una función importante en nosotros. Entonces leíamos que el versículo 14 nos habla de posición. Dice, defiende tu posición poniéndote la armadura, poniéndote el cinturón de la verdad. Entonces, lo primero que nos vamos a poner al ponernos la armadura de Dios es el cinturón de la verdad. ¿Y por qué es importante, mujeres, ponernos el cinturón de la verdad? Tenemos que saber que como cristianos es importante saber que Satanás es un mentiroso. Sabemos que Satanás es un perfecto mentiroso y es el padre de toda la mentira. Y eso lo dice Juan 8:44. Dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Porque el diablo que dice es un perfecto mentiroso. Dice, cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Qué fuerte, mujeres. Y muchas veces, como no nos acercamos a la palabra, no conocemos todo esto. Y estamos en la vida caminando en ignorancia, sabiendo que tenemos un enemigo que cada día está interesado por derribar nuestra relación con Dios, que cada día está interesado por apartarnos de la presencia de Dios, que cada día está interesado por apartarnos de esos tiempos de intimidad que nos fortalecen y que nos llenan de la presencia de Dios y que nos ayudan a vestirnos con la armadura espiritual. Pero acuérdate, el diablo es un mentiroso y el mundo entero está bajo el maligno. Pero la Biblia también se refiere a Satanás como el engañador. Y en 2 Corintios 11:3 vemos cómo Eva fue engañada. Y Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Vamos a leerlo. 2 Corintios 11:13 dice, pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se compara tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Entonces, mujer, tenemos aquí una palabra clave que Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Entonces sabemos ahora que el diablo es, aparte de mentiroso, es un engañador, ¿verdad? Es un engañador y aparte de esto tiene astucia, astucia como la serpiente. Y leemos en Apocalipsis 12:9 que la serpiente dice la serpiente antigua llamada el diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Entonces, sabemos ahora que el diablo, que la serpiente antigua, que se llama el diablo o Satanás, es el que engaña al mundo entero. Entonces el mundo entero se encuentra bajo el dominio de las tinieblas. El mundo entero que está corrompido bajo la maldad y el engaño del enemigo se encuentra con un entendimiento entenebrecido, porque el enemigo ha venido a engañar y ha venido a traer esas mentiras que traen destrucción a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra vida espiritual. Pero como el mundo está bajo el maligno, o sea, cuando sabemos que es mentiroso y engañador, tenemos que ponernos en ese momento el cinturón de la verdad para tener la autoridad de Dios sobre el enemigo y poder vencerlo. Entonces, ¿cómo vamos a vencerlo? Poniéndolos la armadura completita, ¿verdad? Toda la armadura, pero primero nos vamos a poner el cinturón de la verdad. Y el cinturón de la verdad nos da la autoridad sobre el enemigo para vencerlo, para derribarlo. Así es que
Eres hija de Dios, ¿verdad? Somos hijas de Dios y como hijas de Dios tenemos esa autoridad. Dios nos ha investido con esa autoridad de hijas de Dios para vencer al enemigo. Y conocer la verdad nos abre, mujeres, el entendimiento. Nos abre el entendimiento y nos quita toda tiniebla que no permite ver al Señor. Y el fundamento de todo lo que hacemos y de todas las cosas que somos debe ser la verdad. Tenemos siempre que actuar bajo la verdad de Cristo y saber que la verdad es Jesús. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces parte de la armadura aquí vemos que es Jesús también, ¿verdad? Porque dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el fundamento de todo lo que hagamos tú y yo tiene que ser la verdad. O sea, tiene que ser Jesús en nosotros. Jesús tiene que estar en nosotros. Jesús tiene que ser el que gobierne nuestra vida, no el reino de las tinieblas, no la mentira del enemigo. Jesús poniéndonos el cinturón de la verdad. Juan 14:6 nos dice, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, una vez más vemos a Jesús diciéndonos que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesucristo es la verdad. Juan 16:13 nos dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces también el Espíritu Santo que mora en cada una de nosotros, cuando hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior morando. Y dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él nos guiará a caminar en rectitud. Él nos guiará a caminar en honestidad como Jesús lo hizo, ¿verdad? Porque Jesús es la verdad. Y vemos en Juan 8:32, dice, y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Mujer, si hoy te sientes en cautiverio, si hoy sientes que las cadenas que te atan en la vida espiritual y en el corazón son más fuertes que tú, debes entender que son esas tinieblas, esas potestades espirituales que quieren atarte con mentiras. Pero dice la palabra de Dios, tenemos que creer la palabra de Dios y dice, conocerán la verdad. ¿Cómo vamos a conocer la verdad? Acercándonos a Jesús, leyendo su palabra y dice, y la verdad nos hará libres. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra y entonces entendemos que en Cristo tengo libertad, que en Cristo tengo verdadera libertad y entonces me hará caminar en luz, en verdad y no en cautividad. Conocer la verdad, mujer, siempre, siempre, siempre nos traerá libertad. Pero mucha gente se mantiene en un cautiverio porque cree todo lo que los demás dicen de ella o porque se cree los temores en la cual la tienen aterrada y te tienen paralizada. Pero si queremos derrotar al enemigo, debemos ponernos el cinturón de la verdad. Es decir, que tenemos que creer solamente la verdad de quién es Cristo Jesús, la verdad de que Cristo Jesús nos ha hecho libres, la verdad de que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, la verdad de saber que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando Cristo viene a ti, trae vida, trae salvación, trae amor, trae paz, trae gozo, trae esa verdadera libertad. Tenemos que caminar verdaderamente como hijas de Dios, sin temores, echando fuera todo el engaño del enemigo. Mujer, estás totalmente empoderada. Entendemos que estamos totalmente empoderadas en Cristo Jesús para derribar todas esas huestes de maldad, todas esas huestes, todo ese engaño que el enemigo viene a nuestra mente para amedrentarnos y hacernos menguar en nuestra relación con Dios. Pero poniéndonos ese cinturón de la verdad, entonces derribamos todas esas fortalezas del enemigo.
Entonces, tenemos que estar totalmente convencidas de que esa verdad es Cristo Jesús. Y Proverbios 23:23 nos dice, adquiere la verdad y nunca la vendas, mujer. Dice, nunca la vendas y consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. Pero aquí me voy a detener en adquiere la verdad y nunca la vendas. Entonces, hemos adquirido la verdad a través de recibir a Jesucristo en nuestro corazón, poniéndonos el cinturón de la verdad y dice, no la vendas. Es decir, que tú y yo como cristianas perdemos nuestra posición de autoridad en el mismo momento que creemos las mentiras de Satanás. Cuando tú y yo creemos las mentiras del enemigo, perdemos toda la autoridad que como hijas de Dios tenemos para derrotar al enemigo. Y en ese momento dejamos de tener la autoridad de Dios, porque le creemos más al diablo y creemos que no podemos, creemos que no lo lograremos. Y Cristo ha venido a decir, eres más que vencedora en Cristo Jesús. Levántate y fortalécete, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y Dios ha dado muchas y Él ha dado muchas promesas y cada una y todas y cada una de sus promesas son verdad en nuestra vida, pero si no nos acercamos a la presencia de Dios, si no leemos la palabra, si no conocemos la verdad que es la palabra de Dios, no vamos a poder hacer frente a las batallas del enemigo para derribarlo. Tenemos que ponernos ese cinturón y tomar día a día la decisión de vivir solamente en la verdad de Cristo. La segunda pieza de la armadura que tenemos que ponernos es la coraza de la justicia. Y entonces, lo primero que hemos hecho es declarar, ¿verdad? Primero declaramos lo que somos en Cristo Jesús, es decir, declaramos que somos hijas de Dios, declaramos que somos más que vencedoras en Cristo Jesús, declaramos que Dios, si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, es decir, declaramos la verdad que Cristo ya dijo en su palabra. Dice, declaramos, primero hacemos la declaración de quiénes somos en Cristo Jesús y lo segundo es demostrar lo que somos en Cristo Jesús. O sea, el testimonio que damos al ser hijas de Dios. Y esto tiene que ver con lo que somos en Cristo. Esto tiene que ver con nuestro diario vivir. Esto tiene que ver con nuestra forma de vivir. Todo esto tiene que ver en cómo enfrentamos la vida cristiana, en cómo enfrentamos las fortalezas que se nos presentan, en cómo enfrentamos todas aquellas dificultades que vienen a querer derribarnos. Mateo 3:8 nos dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que demostremos con nuestra forma de vivir que verdaderamente hay un arrepentimiento en nuestro corazón, que verdaderamente hemos recibido la vida de Cristo en nuestro corazón, que nos hemos arrepentido de toda la manera pasada y vana de vivir y hemos vuelto a Dios. Hemos vuelto a los caminos de santidad. Hemos vuelto a ver a Jesucristo en todas las situaciones. Que sea una verdad día a día, mujer, que vivamos en la verdad de Cristo Jesús, que todo lo que somos destile a Jesucristo en nuestra vida. Romanos 13:12 dice, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran una ropa sucia. O sea, dejen a un lado todo el pecado, toda la antigua manera de vivir. Dice, dejen a un lado todos los actos oscuros, o sea, la mentira, el pecado, la vergüenza. Dice, todo actos oscuros como si se quitaran la ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. La vida cristiana se trata de vivir una vida de verdad. La vida cristiana se trata de vivir siempre una vida de rectitud, no nada más cuando nos presentamos delante de Dios o en la iglesia y salimos a la vida y tenemos la oportunidad de mentir y la tomamos. Eso es un engaño del enemigo. Acuérdate que tenemos la armadura espiritual como hijas de Dios y cuando venga la oportunidad del enemigo para querer derribar
toda nuestra fe en Cristo y toda nuestra vida llena de rectitud en Cristo Jesús, entonces nosotras podemos decir, no. Podemos decir, yo soy una hija de Dios, yo soy una persona honesta porque Jesucristo vive en mí y aunque nadie me está viendo, yo soy una hija de verdad y yo soy una hija de luz y camino en rectitud en cada una de las situaciones que vivo día a día. Entonces, en Romanos 13:12 nos habla de que nos despojamos de toda esa ropa sucia, nos despojamos de todo aquello que nos estorba, todo aquello que es obscuridad. Y en ese momento confesamos nuestros pecados y nos despojamos de todos los malos pensamientos. Mujer, hay pensamientos que a veces nos atormentan, ¿verdad? Pero acuérdate, identifica, ten discernimiento, es el enemigo que quiere derribar nuestra fe. Dice, despójate de todos los malos pensamientos y me despojo de toda aquella ropa sucia que quiere venir y quitar todo el propósito del Señor sobre mi vida. Y vamos a seguir leyendo Romanos 13:13, en donde dice, ya que nosotros pertenecemos al día, o sea, somos hijas de Dios y pertenecemos a la luz de Cristo, ¿verdad? Estamos convencidas de esto, ya que nosotras pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos, o sea, vivamos en integridad a la vista de todos y cuando nadie me está viendo, vivamos en integridad, en honestidad. Dice, no participen en la oscuridad. O sea, si viene alguien, un compañero, un amigo, un tío, tu papá, tu mamá, que quiere corromper esa fe que tenemos en Cristo Jesús, dice, no participes, no participes de la oscuridad, de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia, porque todo esto es pecado, todo esto es el enemigo queriendo derribarnos. Versículo 14 dice, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo, vístanse con la presencia del Señor y no se permitan pensar en las formas de complacer los malos deseos. Entonces, mujeres, no podemos darnos el lujo de pensar en cómo vamos a satisfacer esos deseos que traen una naturaleza pecaminosa, esos deseos que traen malos pensamientos a nuestra vida. Tenemos que vestirnos con la presencia de Dios. Cuando tenemos esa oportunidad que el enemigo pone y que tal vez está muy atractiva, tenemos que reconocer que es un dardo del enemigo, que es una mentira del enemigo para hacernos caer y reconocer que somos hijas de Dios, tenemos la presencia de Dios, nos vestimos con la presencia de Dios y entonces no permitimos que esos pensamientos vengan a nosotros, porque nos ponemos la coraza de justicia. Y entonces el ponernos la coraza de justicia es ponernos la presencia de Jesús, la presencia de Jesús que está en nosotros. Entonces, mujer, en Cristo Jesús fuimos declaradas justas, ¿verdad? Recordemos esto. Nuestro corazón a veces necesita tantos recordatorios cuando nos encontramos desanimadas en tiempos en donde parecen grises y nublados, en tiempos en donde pensamos que no la vamos a librar o en el tiempo de la enfermedad en donde nos encontramos preocupadas, en donde decimos, ya no sé qué hacer, ya he hecho todo, el diagnóstico del médico no es bueno. Tenemos que saber que Dios está con nosotros y que en Cristo hemos sido declaradas justas y tenemos la presencia de Dios y nos ponemos en la armadura de Dios y cada una de las piezas y nos ponemos esa coraza de justicia que es proclamar nuestra posición en Cristo Jesús, en donde yo declaro, en Cristo Jesús soy sana, en Cristo Jesús soy libre.
En Cristo Jesús no hay temor. En Cristo Jesús no hay ansiedad y la echo fuera en el nombre de Jesús. Y yo quiero que cierres tus ojos. Y si tú hoy estás pasando un momento de aflicción en tu corazón y estás batallando en tu mente con cosas que provienen de las tinieblas, quiero decirte que es un engaño del enemigo. El enemigo ha querido venir a destruirte y ha venido a esclavizar tu mente. Pero hoy Jesús quiere hacerte libre y quiere que conozcas la verdad y quiere decirte que en Cristo eres verdaderamente libre, pero tienes que creértelo, mujer. Repite, en Cristo soy verdaderamente libre y Él es el único que ha venido a derribar toda la fortaleza, aquellas fortalezas y ha venido a quebrantar y a romper todas esas cadenas que atan nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Yo declaro, Señor, que tú echas fuera el temor, que tú echas fuera todos aquellos pensamientos de maldad sobre nuestras vidas y corazones en Cristo Jesús. Amén, Señor. Entonces, mujeres, en Cristo hemos sido declaradas justas. Y bueno, pues Cristo es el que nos ayuda, nos da la fortaleza. Pero Romanos 5.1, quiero leerte Romanos 5.1, en donde nos dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. Mujer, vive con la paz de Dios, con la paz de Dios de saber que hemos sido hechas justas delante de los ojos de Dios. Y esto trae una convicción en nuestro corazón y esto trae un crecimiento en nuestra fe. Dice, con Dios, dice, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros en aquella cruz. El Señor Jesús vino a morir en esa cruz para traernos vida, libertad, sanidad, salvación. Nos vino a dar vida eterna, mujeres. Pero a veces nos dejamos atormentar por todas aquellas mentiras que el enemigo trae. Y el enemigo, a veces escuchamos más la voz del enemigo y no creemos quién somos en Cristo Jesús y no nos ponemos esa vestidura, esa investidura de autoridad como hijas de Dios. Tenemos que declarar esto y ejercitarlo una y otra vez para que nuestra fe sea levantada. Declarar todos los días que yo soy justa delante de Dios. Declara todos los días que eres perdonada delante de Dios. Declara todos los días que eres hija de Dios y que como hija de Dios tienes la autoridad para derribar toda la maldad de este mundo, que eres santa delante de Dios, pero necesitamos vivir en santidad, apartadas para Dios. Necesitamos vivir apartadas del pecado, porque no puede convivir el reino de la luz con las tinieblas. O eres fría o estás caliente. Tenemos que decidir por la vida de Cristo y vivir siempre a la luz de la verdad. Entonces, el propósito de estas dos piezas que hemos visto, el cinturón de la verdad y la coraza de justicia, es para defender nuestra posición en Cristo Jesús. Mi posición de quién soy yo en Cristo Jesús. No se trata de yo soy la licenciada tal, yo tengo una carrera y mi maestría y eso me da identidad. No, eso es importante y tiene su lugar, ¿verdad? Pero yo soy, tengo que caminar con la verdad y con la identidad de Cristo, sabiendo que yo soy una hija de Dios y que yo defiendo la posición que Cristo Jesús me ha dado en el reino de los cielos. Pero tenemos que creerlo y caminar. Es difícil, sí, pero tenemos a Cristo Jesús de nuestro lado. ¿Es complicado? Sí, pero tenemos a Cristo Jesús de nuestro lado. Y cuando pasamos por esos momentos de tribulación, repetimos una y otra vez, declaramos la palabra de verdad que Cristo ya ha establecido en la Biblia. Entonces, para defendernos, mujer, para defender nuestra posición, también hay que tener carácter. Es importante tener carácter como hijas de Dios. Y Dios nos ha dado la gracia. Dios nos ha dado por gracia autoridad
para atravesar, bueno, más bien Dios nos ha dado por gracia autoridad a través de diversas formas. Dios nos ha dado dones, Dios te ha dotado de dones y de talentos espirituales, Él te ha dado esos dones, también nos ha dado autoridad delegada o autoridad por herencia. Pero como hijas de Dios, tenemos que saber que somos embestidas con autoridad de Dios, pero necesitamos tener carácter y firmeza para defender la posición como hijas de Dios. Y si tenemos autoridad, pero no tenemos el carácter, esto no va a soportar la autoridad y esto no va a ayudarnos en nuestra vida espiritual. ¿Y sabes qué? Nuestra vida espiritual se puede derrumbar porque no tenemos como cristianos el carácter para caminar en firmeza. No tenemos como cristianas el carácter para caminar en honestidad. El carácter es fundamental para nuestra vida en Cristo Jesús. Y una persona no significa que una persona que tiene autoridad tiene la aprobación de Dios. Cuando una persona está ejerciendo autoridad sin carácter, no va a tener un fundamento para detener todos los ataques del enemigo. Mujer, es fundamental tener carácter en Cristo Jesús, decidir caminar en la verdad de Cristo. Efesios 6:15, seguimos leyendo en nuestro versículo principal. Efesios 6:15 dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Y el calzado nos habla de la capacidad de mantenernos firmes. El calzado nos habla de la capacidad de mantenernos en pie. Romanos 16:20 nos dice, el Dios de toda paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. O sea, Satanás está bajo nuestros pies, mujeres, y no porque tú y yo podamos hacerlo, sino porque tenemos el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros y Dios ha puesto a Satanás debajo de nuestros pies y podemos derrotarlo y podemos derribarlo a través de ponernos la armadura de Cristo. Dice que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Que el Señor día a día nos dé la gracia para poder calzarnos la paz en los pies. Dice, porque nos ha dado la autoridad para derrotar al enemigo. Isaías 52:7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Tú y yo somos mensajeras de las buenas noticias. Tú y yo somos mensajeras del amor de Cristo. Tú y yo somos mensajeras de la paz de Dios, del gozo de Dios, de la salvación de Dios en nuestras vidas. Dice, buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. El Dios de Israel gobierna sobre nuestras vidas. Salmo 66:9 nos recuerda. Dice, nuestra vida está en sus manos. Mujer, ¿te sientes sola? Salmo 66:9 te recuerda. Dice, nuestra vida está en sus manos. O sea, nada está fuera del control del Señor. Y dice, y Él cuida que nuestros pies no tropiecen. ¿Por qué? Porque la luz de la palabra es la lámpara de nuestros pies que alumbra nuestro diario caminar. Y entonces eso nos va a ayudar a que no tropecemos y a que no tomemos decisiones bajo nuestra propia prudencia, sino bajo la palabra de Dios, bajo la autoridad de Dios. Salmo 18:33 nos dice, me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entonces la palabra de Dios me hace actuar tan seguro. El calzado de la paz me hace andar tan seguro como un ciervo para pararme en las alturas de las montañas, porque yo permanezco firme en Dios. Seguimos en Efesios 6:16. Dice, además de todo esto, levanten el escudo de la fe. Esta es otra pieza de la armadura. Dice, levanten el escudo de la fe. ¿Para qué? Para detener todas las flechas encendidas del diablo
en todas partes. Entonces, levantamos el escudo de fe, mujer, ante alguna adversidad. Levantamos el escudo de fe para detener todas aquellas flechas y todos aquellos dardos que quieren derribarnos. El escudo de la fe es impedir que esas flechas encendidas lleguen a nuestro corazón, porque estamos preparadas, estamos listas, estamos embestidas con toda la armadura de Cristo. Y el diablo, tienes que saber que el diablo constantemente va a estar lanzando, va a buscar oportunidades para lanzar todos esos dardos y va a tratar de derribarnos, pero tenemos que impedir, debemos impedir que lleguen a nuestro corazón. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mujer, guarda tu corazón poniéndote. También esto nos habla poniéndote la armadura espiritual del Señor. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces tenemos que aprender a utilizar correctamente el escudo de la fe para que estos dardos no penetren en lo profundo de nuestro corazón. Porque acuérdate que el enemigo conoce perfectamente nuestro corazón y él sabe qué dardo te va a destrozar. Él sabe las áreas débiles, él sabe las cosas con las cuales batallábamos en nuestra antigua manera de vivir y él va a lanzar constantemente esos dardos que van a destrozar nuestra vida. Pero es ahí donde levantamos el escudo de la fe y en donde tomamos la decisión de no creerle al enemigo y de no permitir que dañe nuestro corazón. ¿Qué voz escuchas? ¿La voz de Dios o la voz del enemigo? Que la voz de Dios sea más fuerte que calle la voz del enemigo en nuestra vida. El enemigo siempre viene a sembrar duda. El enemigo siembra temor, siembra destrucción y destruye todo aquello que hay en nuestro corazón si no tenemos correctamente puesto el escudo de la fe. Otras veces se levantan chismes. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en medio de cosas que, oye, pero es que yo no hice esto y la gente está hablando mal de mí? Nos encontramos dentro de chismes que ni siquiera nosotros hemos provocado y se levantan estos chismes que son mentiras en contra nuestra o se levantan juicios en contra de nuestra vida o se levanta envidia de la gente en contra de nuestra vida. Y son todas estas cosas que la gente pone sobre nosotros, son todas estas etiquetas que a veces la gente pone sobre nosotros, pero tenemos que aprender en ese momento a levantar el escudo de la fe. Acuérdate que Dios es nuestro juez, que Dios es nuestro defensor, o sea, no vamos a ir y agarrar el micrófono y ponernos en el estrado y a ver, yo quiero aclarar esto porque todo el mundo anda hablando mal de mí y esto no es verdad. Dios es tu justicia, mujer. No te envuelvas en estos chismes, no te involucres en estos juicios que van en contra de tu vida. Acuérdate que Dios es tu defensor. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en la presencia de Dios, tener bien puesta la armadura de Jesucristo, levantar el escudo de la fe y saber que cuando levantamos este escudo, todo lo que la gente está hablando mal acerca de nosotros no va a afectar nuestro corazón. En Efesios 6:17 seguimos, dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces aquí vemos la siguiente pieza, que es el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Y este casco cubre toda nuestra mente, cubre todos nuestros oídos y cubre nuestra boca con la sangre de Jesucristo. El yelmo también representa estar bajo autoridad. Nosotras somos hijas de Dios en donde nos encontramos bajo a la autoridad, el gobierno y el dominio de Dios. Y este es un compromiso que tú y yo tenemos que tomar para mostrarnos que estamos bajo la autoridad y el dominio de Dios, no el dominio del enemigo, ¿verdad? ¿Verdad? Sino bajo la autoridad de Dios. Esta es una señal de cobertura espiritual que tiene que perseguirnos día a día, mujer. Y Primera de Corintios 11:3 dice, pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. Cristo Jesús es nuestra cabeza
cabeza, ¿verdad? Tenemos que caminar en obediencia. Si decimos que somos hijas de Dios, si decimos que estamos bajo la autoridad de Cristo, entonces Él es nuestra cabeza. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, el yelmo de la salvación también nos habla de estar bajo cobertura espiritual. Es como una sombrilla que abarca toda nuestra vida y que nos mantiene en esa cobertura espiritual y no podemos salirnos de esta, porque si nos salimos, entonces somos presa fácil para el enemigo, para caer y en sus mentiras y que él venga y destruya nuestra vida en Cristo. Y el siguiente es la espada del Espíritu. La siguiente pieza es la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Y para qué nos sirve la palabra de Dios? Para atacar al enemigo, mujeres. Acuérdense que tenemos que atacarlos y cómo Jesús vencía, cómo Jesús declaraba al enemigo cuando estaba en el desierto con la palabra de Dios, ¿verdad? Que decía, porque escrito está. Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder enfrentar ni derribar al enemigo correctamente. Él va a terminar derribándonos a nosotros porque no estamos preparadas, porque no tenemos nada en nuestro corazón, nada en el depósito espiritual, porque no sabemos sacar y no sabemos luchar contra el enemigo. No sacamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque no la conocemos. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios para atacar al enemigo y decirle, diablo, porque escrito está, porque escrito está. Y declaramos la palabra de Dios. Efesios 6:18, seguimos en el versículo 18, dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Qué dice? Oren en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces, mujer, nuestra oración debe ser persistente. No nada más es orar por los alimentos, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No, es en todo tiempo, en todo momento, ante cualquier adversidad, ante cualquier ataque del enemigo. Pablo nos muestra la importancia de la oración y nos muestra que es importante que perseveremos, como creyentes, perseveremos en la oración, porque la oración, es un arma poderosa para enfrentar al enemigo. Acuérdate de esto, grabémonos esto en la mente y en el corazón. La oración es un arma poderosa para enfrentar al enemigo día con día. Y orar en lenguas. A veces estamos en la iglesia y nos dicen, oren en lenguas, levanten su oración. Orar en lenguas es una forma de comunicarnos con Dios y es una forma, es un lenguaje, es un idioma que los demonios no entienden. Y el Señor nos está dando esas lenguas y estamos orando, estamos intercediendo, estamos declarando la palabra del Señor y el enemigo no entiende, el enemigo se empieza a confundir y huye porque empieza a tener temor. Y dice, cuando oramos en lenguas, oramos la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que saber que cuando levantamos nuestra oración a través de las lenguas, estamos orando bajo la perfecta voluntad de Dios y edificamos al mismo tiempo nuestro espíritu. Esta es la puerta de entrada a otros dones espirituales también. ¿Por qué? Porque te da discernimiento de espíritu y te da otras aquellas o aquellos dones que solamente los obtenemos cuando oramos delante de Dios. Y yo quiero que cierres tus ojos y pienses en la importancia de todo esto que hemos escuchado en esta mañana. El Señor nos está animando a que, aunque estemos pasando por adversidades, aunque estemos pasando por tribulaciones, aunque estemos viendo con nuestros ojos naturales todo aquello que está tal vez en peligro o que nos sentimos en persecución, tenemos que saber que Dios está con nosotros, que Dios está en control, que como hijos de Dios o como hijas de Dios tenemos la autoridad del Señor sobre nuestras vidas. Y Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque a través de ellas seguimos siendo enseñadas,
nuestro corazón sigue siendo edificado, nuestra fe sigue siendo fortalecida en ti, Señor. Y el día de hoy nos vamos retadas a cada día tener o tomarle la importancia de ponernos la armadura espiritual. Y Señor, hoy te queremos pedir perdón, Padre, por no ponernos la armadura espiritual correctamente, por no ponernos cada una de las piezas espirituales de manera correcta. Hoy tomo la decisión, Señor, de no salir de mi casa cada día sin ponerme la armadura de Dios en mi vida. Gracias, Padre, porque las armas de nuestra milicia, Señor, no son carnales, sino son poderosas en ti para destruir todas aquellas fortalezas que se levantan en contra de nuestra vida. Gracias, Padre, porque hoy decidimos, Señor, y yo quiero que hoy le digas al Señor, Padre, hoy decido ponerme el cinturón de la verdad, Señor. Caminar en la verdad. Decido caminar y vivir bajo la verdad de Cristo Jesús. Decido vivir bajo la verdad de Dios y no bajo la verdad de la mentira. Jesucristo ha dicho que yo soy libre en Él, que yo soy hija de Dios, que yo estoy empoderada en Cristo Jesús para vencer las tinieblas que están merodeando, atormentando mi vida. En Cristo Jesús soy libre y yo decido estar bajo esa verdad y no vivir bajo la mentira del diablo. Como hija de Dios, defiendo mi posición, Señor. Dile al Señor, defiendo mi posición, declarando lo que soy en Cristo Jesús. Soy hija de Dios y declaro que vivo bajo la autoridad y el gobierno de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque podemos despojarnos de todos aquellos malos pensamientos y tomamos la decisión de vestirnos con la armadura resplandeciente, con la armadura que hoy me viste de la presencia del Señor. Gracias, Padre, porque mi corazón hoy puede reconocer que la autoridad que tengo es por gracia, no es por lo importante que yo pueda hacer, no es por la función que yo desempeñe en la iglesia o fuera de, es por gracia, Señor, que tú has depositado autoridad en mi vida. Y por gracia, Señor, y con gracia yo decido tomar esa autoridad y levantarme como una guerrera delante de Dios y enfrentar todo aquello que el maligno quiera poner delante de mí. Decido usar esa autoridad con carácter, Señor, en el nombre de Jesús. Trae carácter a nuestra vida, en el nombre de Jesús, y el calzado de mis pies, Padre, con el evangelio de la paz para anunciar las buenas nuevas. Levanto el escudo de la fe también, Señor. Levantamos el escudo de la fe para detener todos aquellos dardos y todas aquellas flechas que el enemigo ha lanzado sobre nuestras vidas. Y hoy decidimos creer en ti, decidimos caminar en la verdad, decidimos creer en la verdad y no caminar en la mentira que el diablo nos ha lanzado. Echamos fuera, Señor, toda la duda, Señor, todo el temor y todo dardo del enemigo en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque también nos ponemos el yelmo de la salvación y declaramos el camino que caminamos bajo autoridad de Dios, bajo autoridad de mi iglesia, bajo autoridad de mis líderes, bajo autoridad de mis pastores, porque entiendo que esto trae protección a mi vida y me levanto en oración en todo momento y ocasión para derribar al enemigo. Declaro que tengo la autoridad de Dios sobre mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y te damos gracias, Señor. Gracias, mujeres, porque yo sé que cada una de nosotros vamos a poner en práctica esto que durante mucho tiempo hemos escuchado, ¿verdad? Durante muchas, tal vez en nuestra infancia, las que llegamos a Cristo a los pies de Cristo cuando éramos niñas, tal vez hemos visto muchas caricaturas y muchas historias en la Biblia que nos hablan de la armadura de Dios y no podemos verla solo como, ay, qué bonito, sino verlo como es una arma espiritual poderosa que el Señor nos ha dado y que tenemos
tenemos que vestirnos día a día con la armadura de Dios, no salir de nuestra casa sin la armadura de Dios, porque esto es lo que nos va a ayudar a enfrentar al enemigo, a derribarlo y a vencerlo en Cristo Jesús. Declaro que eres una mujer empoderada en Cristo Jesús, declaro que eres una mujer valiente, que se para firme en lo que Dios ha dicho de ti y que le crees a Dios y no al enemigo. Yo derribo toda mentira del enemigo sobre tu mente y declaro que Dios está en medio de ti, que Dios se levanta sobre ti y que Dios es más poderoso que toda aquella mentira que te has creído durante años. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.